Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo, en el que exploraremos los oscuros misterios y las fascinantes leyendas de la mansión Culbertson. Prepárense para adentrarse en una historia llena de tragedias, secretos paranormales y enigmas que han perdurado a lo largo del tiempo. Suscríbete, dale like y acompáñanos en esta aventura paranormal. 914 Main Street, New Albany, Junto al Rio, Ohio, Indiana. La construcción de la mansión Culbertson comenzó en 1867 y se completó en noviembre de 1869. La edificación, imponente y cargada de historia, se alza sobre un terreno que, según relatos no confirmados, albergó un hospital de la Guerra Civil. Se dice que cientos de soldados perecieron allí, víctimas de enfermedades como la disentería y la tuberculosis, o debido a las heridas sufridas en el conflicto. La mansión fue el hogar de William Stewart Culbertson, un destacado industrial, financiero y filántropo, considerado en su tiempo como el hombre más rico de Indiana. La opulencia de la residencia se refleja en sus 3 pisos y 28 habitaciones, decoradas con techos pintados a mano, una majestuosa escalera tallada a mano y deslumbrantes chimeneas de mármol. Culbertson se casó en 1840, a la edad de 26 años, con Eliza Vance de Corydon, con quien tuvo 8 hijos. Trágicamente, el 3 de enero de 1865, Eliza falleció a causa de fiebre tifoidea y neumonía, dejando a 5 hijos, cuyas edades oscilaban entre los 6 meses y los 18 años. Posteriormente, Culbertson contrajo matrimonio en 1867 con Cornelia Culbertson, para quien se construyó la mansión. La pareja tuvo 2 hijos más, pero Cornelia murió el 18 de octubre de 1880, antes de ver completada la casa. El 25 de junio de 1892, Culbertson falleció a los 78 años por insuficiencia cardíaca, consecuencia de una gripe. Tras su muerte, su tercera esposa, Rebecca Kate Culbertson, subastó la mansión y su contenido en 1899 a John MacDonald, quien inicialmente planeaba construir un hospital, aunque finalmente decidió residir en ella. A su muerte en 1946, la propiedad pasó a manos de la Legión Americana, adquirida de la hija de MacDonald, la señora Ellen Croxall. En 1933, la mansión fue comprada por el doctor y dentista Harold Webb, quien se mudó con su familia. Webb tenía la intención de atender a sus pacientes en casa, utilizando la cochera como consultorio. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir inquietantes sucesos. Sus hijos hablaban de un hombre alto y sombrío que aparecía en sus habitaciones durante la noche, además de escuchar cadenas resonando en las paredes, aparentemente provenientes del sótano. También se oían gritos y un olor penetrante y desagradable invadía la mansión. Aunque la madre intentó desestimar las quejas de sus hijos, pronto fue incapaz de ignorar el fuerte olor que emanaba del sótano. A pesar de ello, el Dr. Webb se negaba a aceptar que algo estuviera mal. Con el tiempo, pasó de ser un amable médico a convertirse en un hombre hostil y reservado, con un carácter volátil. Con el paso del tiempo, la comunidad notó la desaparición de varios residentes, todos pacientes del Dr. Webb, quien se convirtió en el principal sospechoso. El 29 de septiembre de 1934, la policía intentó investigar su casa, pero todas las puertas estaban cerradas. Cuando finalmente lograron entrar, descubrieron una escena escalofriante. La familia Webb había sido brutalmente asesinada. La esposa presentaba graves magulladuras y el cráneo fracturado, la hija, múltiples heridas de arma blanca, y el hijo, tenía la piel parcialmente desprendida. Aunque nunca se determinó quién cometió los crímenes, se sospecha que el doctor asesinó a su familia antes de suicidarse. Al continuar con la investigación, las autoridades hicieron un macabro hallazgo en la cochera. Esta contenía puertas secretas que el doctor utilizaba para llevar a cabo experimentos crueles y torturas con sus pacientes. La planta baja estaba llena de restos humanos en descomposición, huesos y órganos mutilados, lo que dejó una huella indeleble de horror en la historia de la mansión. Tras estos descubrimientos, la mansión permaneció cerrada y abandonada durante años. En la década de 1960, la mansión estuvo en peligro de ser demolida para dar lugar a una gasolinera. Sin embargo, en 1964, el grupo histórico local Historic New Albany la adquirió, preservándola para la posteridad.
Fue incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1974 y se convirtió en parte del Museo Estatal de Indiana y Sitios Históricos en 1976. Desde 1985, la mansión Culbertson ha sido conocida por su tradición de convertirse en una casa encantada durante la temporada de Halloween. Aunque en los 2 primeros años se utilizó la mansión en sí, a partir de 1987, la cochera ha servido como el escenario principal de esta atracción. La mansión está abierta para visitas guiadas. Numerosos visitantes y cuidadores han afirmado haber visto una figura fantasmal en el edificio, que creen es el espíritu de Cornelia, la segunda esposa de William, quien habría regresado para proteger a sus hijos de la tercera esposa de su marido. En 1888, un rayo impactó en la cochera de 2 pisos durante un violento tifón. En la planta baja se albergaban los caballos y en la superior residían los sirvientes. El edificio se incendió rápidamente tras el golpe del rayo, impidiendo que nadie pudiera huir. La estructura fue devastada por las llamas, resultando la trágica pérdida de todas las vidas que estaban dentro, incluyendo las criadas, los caballos y un gato llamado Misty. Se dice que el espíritu de Misty, el gato blanco, ha sido avistado ascendiendo por las grandes escaleras de la casa. Después de la reconstrucción de la cochera, los nuevos sirvientes que fueron contratados se quejaron de haber visto figuras espectrales en las dependencias de las criadas, lo que eventualmente llevó a que la cochera quedara vacía. A lo largo de los años, los testigos han reportado una serie de fenómenos paranormales: puertas que se cierran solas, pasos en pisos superiores cuando no hay nadie, olores desagradables, ruidos extraños, el roce de manos invisibles, zonas frías y problemas eléctricos inexplicables, como luces que parpadean y cortes de energía. Además, objetos desaparecen sin razón aparente y la figura de un hombre oscuro ha sido vista en diversas ocasiones. Desde 1977, el personal de la mansión ha mantenido un archivo con registros de estos eventos inexplicables. En una ocasión, una familia visitó la mansión intrigada por las historias de fantasmas. Aunque el padre era un escéptico declarado, vio a una mujer vestida con una falda gris y botas negras caminando por el 2º piso, para luego desaparecer al atravesar una pared. Otra de las historias contadas por los empleados es la de una muñeca hecha jirones que aparece misteriosamente en las habitaciones de los niños por la noche. Una empleada también relató un incidente en el que, tras apagar una aspiradora y dejarla desenchufada, escuchó cómo se encendía sola en la habitación contigua. Al regresar, encontró la aspiradora desconectada y un jarrón de flores derramado en el suelo. Este extraño suceso se repitió en 2 ocasiones más. Un conservador de la mansión recordó haber escuchado pasos y el fuerte sonido de un mueble moviéndose en una habitación cercana. La puerta se cerró de golpe inmediatamente después. A pesar de sentirse aterrado en un principio, eventualmente se acostumbró a la actividad paranormal, que se volvía cada vez más frecuente en la mansión. La mansión Culbertson, con su rica historia y sus inquietantes relatos de fenómenos inexplicables, sigue siendo un testimonio vivo de los misterios y tragedias que han marcado su existencia. Hoy en día, es más que una reliquia histórica, atrayendo tanto a los curiosos como a los creyentes en lo paranormal. Este legado de riqueza, dolor y misterio asegura que la mansión no solo siga en pie, sino que continúe siendo un enigma fascinante para quienes se atreven a explorarla.